Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Martín Franco y soy estudiante de filosofía. A este momento voy en el primer año, segundo semestre. El día de hoy hablaremos acerca de la crítica de la cultura de la Escuela de Frankfurt. Iniciemos. Con esta parte, Marx inicia dando una crítica donde encontramos la teoría de la explicación de la cultura, que aunque muchas formulaciones respecto a lo largo de su vida, entre ellas sobresale el prefacio de la contribución a la crítica, es decir, donde critica aquella economía política, donde incluye temas como lo son la parte de la política, las formas jurídicas, religiosas, artísticas y filosóficas, que celebran y dependen de ella. Es decir, que Marx da a conocer estos problemas que están viviendo la Escuela de Frankfurt. A lo largo de los grandes años inician esas partes de debates, donde hay una cierta mecánica de sobreestructura cultural frente a aquella estructura económica, es decir, que en aquellos momentos la economía era aquella base fundamental de la misma, donde podemos encontrar que la economía solamente era aquel pilar fundamental, un pilar donde la economía tenía ese punto donde la Escuela de Frankfurt tenía aquellos dilemas tanto con los demás filósofos, es decir, que los filósofos le quitaban más por esto. Cabe mencionar que uno de los grandes méritos de la Escuela de Frankfurt consiste en haber relacionado frente a esta interpretación simple las ideas de Marx, es decir, ofreció un planteamiento no cambiando la idea, sino añadiéndola, haciéndola fuerte, y a través de esto se hace un mérito muy grande a Marx, ya que es importante mencionar que Max Hommerhirt es aquella persona que involucra a Marx dentro de la gran política, es decir, que su idea no la deja al vacío, ni la echa en costal roto, sino que por el contrario, la une y la hace más fuerte. También es importante poder mencionar que a lo largo de esto hubo aquellos estudios más estables de su vida, es decir, a través también de la Escuela de Frankfurt se hicieron varios estudios notables. Uno de ellos es la autoridad y la familia, que se formó en 1936, que sostenía Homberg, precisamente uno de los temas culturales que se vivían en aquellos momentos, donde la cultura y la familia tenían que estar 100% enfocadas, una autoridad dentro de la familia. Es importante también mencionar que en 1937 hace una gran teoría tradicional y teórica. El autor defendía el gran cambio de las relaciones sociales en su época, que tenían que repercutir en la cultura hasta los mínimos detalles. Es decir, que cuidaban aquellos mínimos detalles dentro de la cultura para poder introducirlos, para poderlos dar a conocer y de esta manera poder sintetizar aquellas cuestiones, formar aquel criterio más entablado en esto. También cabe mencionar que Humbert Marcuse se reunió a la serie de artículos en 1965, dando por título Cultura y Sociedad, destacando el artículo sobre el carácter afirmativo de la cultura. Es importante esto, ya que tenemos que ver que también una cultura dentro de una sociedad es aquel pilar fundamental, es decir, que la hace ser que esa cultura no la hace ser otra más, sino no la diferencia de las otras, pero que la hace única, es decir, que no porque se instruye a la persona, une esta, es decir, que una cultura no va a cambiar por una persona, por el contrario, puede mejorar, puede ser mejor. Eso es uno de los trabajos de Marcuse, que precisa el rasgo característico de la cultura toburguesa, encontrando que es la separación entre las funciones utopéricas e ideológicas, donde la ideología siempre va a ser un tema algo delicado de tratar, ya que muchas personas dentro de su ideología entran en conflicto, es decir, cada cabeza es un mundo, y por esa cabeza que es un mundo va a luchar contra otra, porque las ideas son muy diferentes.
vienen a ser estas partes de choque. No por esto no podemos unirnos a las personas, por el contrario, podemos entablarnos dentro de la misma. Uno de los últimos miembros de esta parte de la Escuela de Frankfurt fue Theodor W. Adorno, quien habría sido el único que se podría haber observado su análisis y crítica de la cultura de nuestra época en la metodología genuina marxista. Adorno que habría que implicar la categoría marxista a la mercancía, a la obra de arte. No es un vago sentido metafísico, sino que es el sentido preciso. Cuando hablamos de metafísica podemos ir más allá, pero ante la cultura tenemos ese sentido del porqué de las cosas, el porqué de esto, y es lo que intenta plasmar Teodoro. Teodoro intenta plasmar el porqué de eso, por qué surge esta ideología, siempre a los ojos de Marx. Es importante esto porque a pesar de que Marx fue un gran crítico, pues también ayudó a poder reforzar a las personas, de poder decir, sí, tiene razón, vamos a cambiar esto, vamos a mejorar esto. Y esto hizo que la Escuela de Frankfurt tuviera una idea clara acerca de la cultura. Marx ayudó a los estudiantes de Frankfurt a poder conocer aquellas cuestiones culturales que se tenían dentro de las mismas, donde había esa parte que una conjugación de esfuerzos para publicar en el año 1944 su junta de dialéctica de la ilustración. Esto es importante porque podemos ver que a través de Marx podemos ver aquellas ideas y lluvia de ideas que caen sobre los grandes pensadores y filósofos, donde dicen, Marx tenía razón, Marx nos ayudó a poder cambiar. Claro, también hubo algunos puntos en contra, pero no por esto lo dejaron en saco roto, no por aquellas cuestiones personales de Marx iba a deliberar aquellas cuestiones. Esto es importante porque la Escuela de Frankfurt es una gran institución donde se aparece la parte también de la política, de la religión y demás. Es importante analizar también los filósofos que estuvieron dentro de la misma, ya que estos son muy importantes y pilares fundamentales para dar estudio a los nuevos estudiantes. Eso es todo por mi parte, Dios les bendiga. Mi nombre es Martín Franco.